Volvemos acá en la pantalla de América Tucumán. Ya está Juan Iriarte con nosotros. ¿Cómo estamos, Juan? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Cecilio? Un gusto, Juan. El gusto es mío siempre. Bueno, Juan, hay para hablar. Sí. Riesgo país, baja el riesgo país, qué pasa con el dólar, inversiones y demás. ¿Por Compra- dónde comenzamos? Compra del Banco Central. Bueno, primero que hay que decir es lo que pasó ayer en el mercado internacional, porque se esperaba, todos los mercados esperaban que Jeremy Powell bajara la tasa de interés y eso obviamente iba a generar una nueva expansión monetaria y iba a hacer que todas las bolsas suban. En criollo, para que se entienda esto, ¿qué significa? Hacer de cuenta que a vos la tarjeta de crédito que te cobra el 10% mensual sobre lo que gastaste iba a bajar al 5%. Perfecto. Es decir, te iba a generar un Clarísimo. beneficio de una forma de ponerte plata en el bolsillo. A nivel internacional, entonces las bolsas estaban expectantes y esperaban rebotes al 5, el 7, el 8%. Nada de eso pasó. Cayeron entre 1,5, 2%. Pero el dato fue que Argentina rebotó entre 0,5 y 1%. ¿Y por qué el AMPA? Esto tiene que ver con tres motivos. Primero, el Banco Central lleva a hoy comprado, lo decíamos la semana pasada, que podía llegar a 1.300 millones de dólares en solo enero, lleva comprado casi 1.200. Hoy compró 58 millones de dólares, Bien. que era la jornada de mañana, y estaría seguramente cerca de los 1.300 millones de dólares. Segundo, la caída del riesgo KUKA. Recordemos que no es un año electoral. Y es importante tener en cuenta esto que decía Juan, ¿no? A ver, teniendo en cuenta que no es un año electoral, lo que mencionás siempre, lo que hablábamos y que lo decimos acá en la pantalla de América Tucumán, y al no ser un año electoral, esto quizás puede tener alguna injerencia directa en la economía de nuestro país. ¿Por qué? Bueno, A ver, sí, hay que exactamente. entenderlo. Recordemos, los años impares no son años electorales. Sí. Los años pares son electorales. Entonces, este año al no tener, digamos, lo que es una campaña, ¿sí?, que es lo que se ha denominado riesgo KUKA, bueno, las campañas electorales tienen un aumento del riesgo KUKA y eso pone presión, digamos, desestabiliza la política y por ende pone presión al dólar y a los bonos hacia arriba, ¿no? Me causa gracia y al riesgo país. la frase riesgo KUKA. Sí, lo que pasa es que quedó ya de esta Se lo dice forma. vulgarmente así, ¿no? Se lo dice Ah. vulgarmente, ya de hecho en el mercado financiero, tanto en la bolsa de comercio, es un término que dicen, bueno, guarda, ¿cuánto está el riesgo KUKA? Eso te afecta una presión del dólar hacia arriba, la caída de los bonos y el aumento del riesgo país. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Es que el dólar sigue bajando, está dentro, te diría, del piso de la banda, ¿sí? Está el riesgo país está por debajo de los 500 puntos. Recordemos que hace 24 meses, cuando Cristina Kirchner entregaba el poder, estaba en 2.900 puntos, ¿sí? Y además, Cuando lo entregó Alberto con Cristina lo entregaron, estaba en 2.900 puntos. Claro. ¿Sí? Hoy está en 480, 490 puntos, es decir, un récord histórico. Y eso tiene que ver con tres pilares, Lampa. A ver. Número uno, el Banco Central, por primera vez en lo que va de este año, logró comprar casi 1.200 millones de dólares al día de hoy. Hoy compró casi 60 millones de dólares. Si mañana, que es jornada financiera, podría comprar entre 70 y 80 millones, habría acumulado en enero 1.300 millones de dólares. Ese es el 10% del objetivo que le puso el Fondo Monetario anual. ¿Sí? Ojo, y estamos en un mes donde hay escasez de dólares porque hay demanda de dólar turista y hay baja liquidación de cosecha fina. ¿Qué es lo que te va a pasar a vos en marzo? A partir de fines de marzo, abril, vas a tener abril, mayo, junio, julio, 4 meses de una excelente liquidación del campo, ¿no? Y ahí se estima que el gobierno en esos 4 meses podría estar completando entre 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares y te diría que estaría en el 95% de la cuota anual, ¿sí? Y eso obviamente vamos a ver cómo el riesgo país se empieza a desplomar y yo te diría que entre junio y julio, si no pasa nada del riesgo KUKA, el riesgo país podría estar a niveles de Uruguay, de Chile, entre los 1.150 y en los 200 puntos, ¿no? Juan, en los títulos decías, si tenemos tiempo vamos a hablar de Pablo Roca. ¿Qué Exactamente. pasó? Bueno, Pablo Roca, recordemos, es el empresario más importante de Argentina, pero es un empresario socio de los gobiernos de turno, ¿no? Durante 25 años fue gobierno de muchos. Con muchos. Y él fue el que cuando lo voltearon a De la Rúa, al otro día, con la Unión Industrial, hicieron poner el compre argentino. A partir de ahí, todas las licitaciones con respecto al aluminio fueron, y lo que es los caños de los tubos estos para vaca muerta, y todo lo que tiene que ver con ingeniería pesada se lo llevaba Pablo Roca. ¿Qué es lo que pasó? Pablo Roca a los 25 años tenía
todos los años de Argentina un subsidio de 300 millones de dólares para su empresa directa y tenía un subsidio en precio de 300 millones de dólares. Es decir, en los últimos, por año recibía 600 millones de dólares de ganancia directa. En los últimos 25 años son aproximadamente 13.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que pasa? Pablo Roca perdió hace 2 días ¿sí? una licitación de tubos de vaca muerta por 200 kilómetros frente a una empresa india que cotizó a precio internacional. ¿Qué pasa? Precio internacional. ¿Especuló? Claro, pero especuló ¿por qué? Porque precio internacional, Perdón, Pablo Juan, Roca. ¿esto lo hizo en septiembre? Esto pasó, claro, pero esto se definió la semana pasada, esta semana. Claro, ahí está. Ahora, ¿qué pasó? En la licitación, Pablo Roca tiene 2 precios. Precio para la sociedad con el kirchnerismo que tenía, que se llamaba precios cuidados, que nadie podía entrar, compra nacional, que nadie podía entrar de afuera. El precio del kilómetro de tubo, ¿sí? Era de 2.800 dólares. Pero cuando todo. Claro, pero cuando Pablo Roca competía en Uruguay, con esta misma empresa india, en Chile, en Irán, en Kazajistán, cotizaba a precio internacional. ¿Cuánto es el precio del kilómetro cuadrado de precio internacional? Entre 380.000 y 400.000 dólares. ¿Cuánto presupuestó acá la empresa india? 400.000 dólares por kilómetro. ¿Cuánto presentó Pablo Roca? Exactamente 780.000 dólares. Es decir, en el total de los 500 kilómetros, la empresa india a precio internacional ganó con una oferta de 200 millones de dólares. Sí, las otras internacionales estaban entre 205 y 206. La de Pablo Roca presentó casi 300 millones de dólares. ¿Cuál es el dato? Que pasada la apertura y otorgada la licitación a esta empresa india, a los 45 minutos la empresa de Pablo Roca ofreció un 40% de descuento directo, ofreciendo al mismo precio de la empresa india 200 millones de dólares y diciendo que hay que favorecer lo que se llama el compre nacional. ¿A vos te parece que en menos de media hora una empresa como Pablo Roca baje el precio del 40%? ¿Qué estaba haciendo antes? ¿Nos estaba robando a todos los argentinos? Especulando. No, bueno, pero vos no podés especular de esa forma. No sé si me... A ver, vos podés estar en el precio un 5, punto, un 7% más. Suponete, en las milanesas, los sándwiches milanesas en Tucumán. Bueno, pueden estar entre 9.000, 10.000, 12.000, 13.000, pero no lo puede estar vendiendo a 50.000 pesos. Ese es el problema. Y decir, che, perdí la licitación, bueno, te lo bajo a 10.000. No va a comer nadie aparte. Pero además... El tema es que se licitaron, ¿sí? Todas las sangucherías presentaron y ganó uno que presentaba el sándwich de 10.000 pesos. Y él ofrecía 50.000. A los 5 minutos dijo, no, bueno, pero te lo bajo a 10.000. Y entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo hiciste para hacer eso? Me estaba robando. Eso pasó con los 13.000 millones de dólares que se llevó entre subsidio y lo que se llama la ley que era en su momento de compra nacional en los últimos 30 años. Es decir, hay que pedirle a Pablo Roca que nos devuelva los 13.000 millones de dólares que lo pagamos los 48 millones de Argentina con casi un 60% de pobreza que terminó en el 2023, ¿no? Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Muy bien, Juan Luis Iriarte, acá en la pantalla de América Tucumán.